Hola queridos hermanos, bienvenidos a su canal Profecías del Fin. Vamos a compartir algo que hoy preocupa mucho, preocupa porque con toda esta cantidad de falsas doctrinas, de cosas que se están enseñando hoy, que son sofismas de distracción del mismo diablo, el mundo cristiano está totalmente embolatado. Yo le digo al Señor, Señor, ayúdanos a no desviarnos de su palabra, a ser sinceros y sencillos, poder comprender lo que está escrito en este libro, porque hoy en día el engaño está a la orden del día. Y yo quiero tocar a ustedes en estos minutos un tema que a mí personalmente me preocupa, porque tiene que ver con la preparación final. Se acerca el fin del mundo, mis hermanos, y al acercarse el fin del mundo no podemos estar tranquilos y sobre todo enredados doctrinalmente, como dice el apóstol Pablo en Efesios, llevados por todo viento de doctrina. Entonces, mis hermanos, el texto que quiero leerles, Daniel 12, versículo 1. Este texto es contundente en cuanto a lo que va a pasar al final de la historia. ¿Cuál es la preocupación y qué es lo que queremos que muchos despierten? Esto, que se conoce como la gran tribulación, va a ser para todo el mundo, incluida la iglesia del Señor, el pueblo de Dios. Esa idea, ese cuento barato de que la iglesia va a ser raptada porque la iglesia no va a pasar por la tribulación, ese es un engaño terrible. Es un engaño terrible. Porque miren ustedes, aunque esta es la gran tribulación, esto va a pasar una vez terminado el tiempo de gracia. No olvidemos que antes de esa tribulación habrá una tribulación que se conoce como el tiempo de angustia previo, que es donde se estará todavía predicando, donde habrá todavía oportunidad de salvarse, de buscar a Dios. Pero aquí ya no la hay. ¿Qué dice este texto? Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, o sea, Jesucristo, su segunda venida, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Mis hermanos queridos, este texto nos está hablando de esa parte final que será muy difícil para el mundo. Y hay de aquellos que estén ya fuera de la gracia de Dios. Todo lo que hoy se está haciendo y todo lo que se está haciendo aún en la misma iglesia, todas las campañas, las conferencias proféticas de Daniel, de Apocalipsis sobre el tiempo del fin y que muchos desprecian, que a muchos no les interesa, va a ser una pérdida en el tiempo final. Muchos van a querer oír, dice en el libro del profeta, muchos querrán oír, muchos correrán de aquí para allá, y muchos se amontonarán para escuchar palabra de Dios, pero ya no la van a hallar. Va a ser demasiado tarde. Por eso tenemos hoy la llamada del Señor a que aprovechemos el tiempo, a que estemos todos los días siempre en esa función. Tú trabajas y hacemos lo que haya que hacer, pero siempre estamos pendientes de todas estas cosas, de cómo hablarle a alguien de la palabra de Dios, cómo decirle a alguien que viene para el mundo. Será muy triste que en el tiempo final escuchemos reproches de alguien que nos diga, ¿usted por qué no me dijo nada? ¿Usted por qué fue mi vecino y jamás me dijo nada? Usted no me dijo que eso iba a pasar. Usted salía y se iba para la iglesia y como si nada, nunca dijo nada. Nunca me invitó a estudiar la palabra de Dios. A mí me debe quedar la satisfacción de que mis vecinos yo los invito a estudiar la palabra de Dios. Si me dicen no, yo quedo tranquilo. Pero por lo menos estoy haciendo el intento de que ellos digan sí. Y todavía los estoy esperando. Me han dicho, sí, luego yo le aviso. Bueno, quizás nunca me van a decir, venga. O quizás sí, pero yo debo tomar la iniciativa. Este tiempo de angustia, mis hermanos,
que ya es el tiempo de angustia final. No olviden, esto va a pasar, este gran tiempo de angustia, una vez terminado el tiempo de gracia. Pero antes de este tiempo de angustia, conocemos el tiempo de angustia previo, que ya ha comenzado, que estamos viviendo. Ya llevamos muchos años en esa angustia. El cambio de las cosas, las señales de Mateo 24 que se están cumpliendo. Y que nosotros debemos estar atentos a esas cosas. Ese tiempo de angustia previo, o sea, antes que termine el tiempo de gracia, que el Señor deje el lugar santísimo y Él pronuncie las palabras, hecho es, el que esté limpio siga siendo limpio y el que esté sucio siga siendo sucio. Mis hermanos, antes de eso, todavía hay oportunidad. Hay lo que dice, mis hermanos, Mateo 24, 7, y lo que dice el versículo 8. Dice ahí que es necesario que esto pase. Es necesario que hayan terremotos. Es necesario el cambio climático. Y les voy a decir una cosa, ahora que están tan preocupados por el cambio climático ya no tiene vuelta. La Tierra ya está como dice Isaías 24, está sufriendo, está contaminada. Ya es imposible revertir eso. Es imposible. Ya vamos para casi 9.000 millones de habitantes y la población sigue creciendo. ¿Cómo vamos a cambiar esto? ¿Cómo van a dejar de estar criando animales, tumbando bosques para sembrar potreros y criar animales para luego sacrificarlos y comérselos? ¿Cómo van a dejar eso? ¿Cómo se va a sostener toda esta población? Y piénsenlo, ¿cómo se va a sostener también cuando día a día hay menos quien trabaje? Cuando ya todo es industrializado. Cuando ya aún lo que nos están vendiendo en los supermercados, muchas de esas cosas son solo apariencia. ¿Qué vamos a hacer? Hambre va a haber. Y lo dice Mateo 24. Parece algo trágico y parece que estamos como dicen por ahí, como aves de mal agüero, pero es la verdad, mis hermanos. Es la verdad. Por eso debemos estar atentos a estas cosas y sobre todo consagrar nuestra vida al Señor. ¿Por qué? Porque es la única, digamos, vía de escape para la humanidad. Es Dios. Eso de la Agenda 2030, que van a acabar con el hambre, que van a acabar con los pobres, pues acabarían con el hambre y con los pobres y traen una enfermedad que mate unos cuantos miles de millones de seres humanos. De resto, mi hermano querido, esto irá de mal en peor. Más escasez, se necesita energía, se necesita buscar combustibles fósiles, buscar gas, se necesita crear combustibles alternativos, sembrar maíz, sembrar caña para hacer combustibles, para hacer alcohol y poder mover así maquinaria, vehículos, qué sé yo. Pero ya es tarde, mis hermanos. La tierra ya sufrió un daño irreversible. Los mares son botaderos de basura. El mundo es un basurero. Y el peor basurero está en la mente de los mismos seres humanos. Como dice en Romanos 1, dejaron de adorar a Dios para adorar criaturas y para irse en contra del Señor. Y para colmo de males, el mundo cristiano, evangélico y protestante, entre comillas, diciendo que la ley de Dios está abolida. La gente se mata, roba, saquea, pero como la ley está abolida, como no hay ley, el mundo ya se ha convertido en un mundo ya, digamos, con una depravación marcada, donde ya las instituciones de Dios ya valen poco, donde el matrimonio ya no vale, o vale para casarse hasta con animales, donde ya, mis hermanos, solo interesa, como dice la palabra de Dios, acumular dinero, acumular para el tiempo del fin. Ay, mi hermano querido, nosotros que conocemos estas cosas debemos estar atentos y sobre todo levantarnos con la seguridad de que el Señor está con nosotros.
Recuerde una cosa, el Señor no nos mandó a predicar el Evangelio por nuestras fuerzas. En Mateo 28 dice, será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo. Vayan y prediquen. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Es que Él no nos manda solos. Él va con nosotros. Es más, esa promesa de estar ahí es para los que salen a proclamar el mensaje. Esa promesa de Mateo 28, versículos 19 al 20, es para los que salen a predicar. Vayan, prediquen, y yo estaré con ustedes. Hermano, hagamos algo. Hagamos algo. Cada uno, en pequeño, más grande, de acuerdo a nuestras posibilidades, advirtamos al mundo, viene el fin. Y viene una tribulación que va a ser para todo el mundo, para la iglesia. La iglesia pasará por la tribulación. Que Dios te bendiga, en mi deseo. Gracias por compartir el mensaje de la palabra de Dios.